Hermanos y hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro en el amor a Dios y adoración a Dios. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, fuente de amor, te presentamos nuestra Iglesia Universal de Cristo, nuestros países, nuestras naciones, nuestra familia, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras tristezas y a las personas que sufren en cuerpo y alma. Te damos gracias, oh Dios, por nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Oh Dios de toda misericordia, te pedimos para que hoy podamos sentir tu presencia manifestándose en nuestra vida, que despierte nuestra fe y nuestro deseo de seguir las enseñanzas de Jesús. Que Jesús resucitado esté siempre con ustedes. Oh Dios de bondad, te ofrecemos nuestra oración y adoración para que tu gracia y tu amor quite de nosotros y nosotras todo aquello que contamina nuestro cuerpo y no nos deja crecer espiritualmente. Oh Dios, danos tu fortaleza en medio de nuestra debilidad y permite que seamos un reflejo de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Continuamos con nuestra confesión y perdón de pecados. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica nuestros pensamientos por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. En este momento vamos a tener nuestro encuentro con Dios y ese perdón que necesita nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos o falsas. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Por la misericordia de Dios, confesemos nuestros pecados delante de Dios y en presencia los unos de los otros. En este momento, desde lo más íntimo de nuestro corazón, sintámonos necesitados y necesitadas del perdón de Dios. Digámosle a Dios que reconocemos que hemos fallado, reconocemos que necesitamos morir a todo aquello que contamina nuestro cuerpo y no nos deja crecer espiritualmente. Digámosle a Dios que nos ayude a resucitar en una nueva vida. Y en Cristo somos una nueva creación. Juntos y juntas, digamos la oración que está en la parte de atrás del himnario que acaban de recibir. Juntos y juntas vamos a decir: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos a nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y nosotras. Perdónanos, renuévanos y dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Por la misericordia de Dios, Jesucristo fue dado para morir por nosotros y nosotras, y por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. A quienes creen en Jesucristo les concede el poder de ser hijos e hijas de Dios y les confiere su Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar: Señor, ten piedad y gloria. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros.
adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre Dios, Rey celestial. Te bendecimos, Dios eterno y poderoso. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Señor, ten piedad. Óyenos, Señor. Del pecado al mundo, tú libras, Señor, investido ya de autoridad, porque tú eres santo, justo y perdónanos. Tú eres el Altísimo, unigénito de Dios, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Oremos. Dios de toda eternidad, en Cristo has revelado tu gloria entre las naciones. Continúa las obras de tu misericordia, a fin de que en el mundo la Iglesia pueda perseverar con fe sólida en la confesión de tu nombre, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 45, del verso 1 al 7. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones, y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido. Te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor. Aunque tú no me conoces, yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro afuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Palabra de Dios. El Salmo 96, del 1 al 9 y del 10 al 13. Al Salmo responsorial decimos: tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Canten a Dios un cántico nuevo, canten a Dios habitantes de toda la tierra. Canten a Dios, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Clamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es Dios y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Todos los dioses del
sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Tributen a Dios pueblos todos, tributen a Dios la gloria y el poder, tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante Dios en su majestad, en su santuario. Tiempo declare que Él es toda la tierra, delante de toda tierra. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Que se diga entre las naciones, Dios es el Rey. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Alégrense los cielos, regocíjase la tierra. Brame el mar con todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Canten delante de Dios que ya viene. Viene para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Tributen a Dios la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Vamos a escuchar la segunda lectura de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre demos gracias a Dios por todos ustedes. Cuando los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, ya que no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Vamos a cantar aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya.
Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y decimos, gloria a ti, oh Señor. Gloria a ti, Señor, oh Señor. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Se pueden sentar para escuchar el sermón. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy es el 20º domingo después de Pentecostés. Dios te ama y hoy te ha escogido para que compartas las buenas nuevas de Dios. Oh Dios, permite que aceptemos tu trono en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir a tu imagen creada por ti. Amén. Amén. Te invito a que abramos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra disposición para escuchar el mensaje que Dios hoy tiene a nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en comunidad. El Espíritu de Dios habla hoy a nuestra vida en momentos de angustia o de alegría. Y vamos a empezar haciendo un recorrido por las lecturas de hoy. La primera lectura nos recuerda que el rey Ciro fue llamado, ungido y usado por Dios en el plan de liberación de los judíos en el exilio. Miren, Dios escoge a un hombre para que ayude todo un pueblo. Estaban los judíos en exilio y Dios llama a Ciro para que Ciro ayude a esta gente a darle liberación. Pero Ciro no creía en Dios, simplemente Dios, aún él no creyendo en él, lo usa, porque Dios es quien hace historia. Las naciones fueron sometidas al dominio de Ciro. La palabra de Dios es fiel, liberando la tierra. ¿Qué hace Dios siempre? ¿Liberando o oprimiendo? Liberando la tierra. ¿Y quién es que oprime? El ser humano. Porque Dios es quien hace todas las cosas. Dios dice a Ciro: marcharé al frente de ti. Miren las palabras de Dios. Y esas mismas palabras las podemos asumir para nuestra vida. Marcharé delante de ti. Marcharé al frente de ti. Te confiero el título de honor. Te fortaleceré. Y Ciro es un rey que no conoce a Dios, pero Dios está ahí, caminando con él. Pero Dios lo usa para encomendarle una misión a cada uno de nosotros, y nosotras también. Dios nos ha encomendado una misión, y la misión de Ciro es anunciar palabras de consuelo. En medio de la angustia que estaba teniendo el pueblo judío, porque estaban en el exilio, Ciro les da palabras de consuelo. Y el salmo que leímos hoy es un cántico nuevo, alabando el santo nombre de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es quien ha creado todo cuanto existe.
El Salmo invita a ofrendar. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se extienda a todas las naciones. ¿Dios quién es? Dios es nuestro Rey. Y dice, póstrense ante Dios, quien juzga al mundo con equidad. Nosotros como seres humanos muchas veces juzgamos, pero esa no es la justicia de Dios. Esas son nuestras palabras, nuestra manera de pensar y sentir, pero no podemos pensar de que Dios piensa y actúa de la misma manera como nosotros lo hacemos. Y en la segunda lectura, que es de una carta que el apóstol Pablo escribe a la comunidad tesalónica. Esta comunidad era una comunidad joven, así como ustedes, que se está formando en Tesalónica. Una comunidad que se está apenas formando, y Pablo les escribe. Después de un saludo de gracia y paz, Pablo siempre empieza con un saludo de gracia y paz, y ese mismo saludo es el que asumimos nosotros como algo litúrgico en nuestra misa. Y después de ese saludo, Pablo da gracias a Dios por esta comunidad, porque las comunidades las escoge Dios. Nosotros no escogemos la gente, nosotros no escogemos la comunidad, es Dios quien nos llama y nos invita a formar comunidad. Esta comunidad escogida por Dios es una comunidad que tiene dones. Así como esa comunidad de Tesalónica tenía dones, nosotros también que estamos formando comunidad, cada persona tiene aquí unos dones. Y los dones de esa comunidad de Tesalónica eran fe. Yo creo que nosotros también nos podemos relacionar con esa comunidad. Tenemos fe y por eso escuchamos el llamado de Dios. Pero esa comunidad también tenía amor. Y lo que los distinguía a ellos era la perseverancia. Esa es la parte que nos hace falta. La perseverancia. ¿Por qué? Porque a veces sí, a veces no. Esta comunidad perseveraba. Y cuando hay perseverancia, pues hay frutos. Es como cuando empezamos a sembrar en un campo. Si hay perseverancia, vamos a ver frutos. Pero si regamos la semilla y no volvemos jamás, pues no sabemos ni qué pasó con esa semilla que pusimos ahí. Así que algo que distinguía a esta comunidad, fuera de lo que ya tenemos, fe, amor, era la perseverancia y era la esperanza que sentían en Dios. Ellos son imitadores de Cristo y son un ejemplo para otras comunidades. En esta comunidad de Tesalónica, ¿qué pasaba anteriormente? Resulta que anteriormente la gente creía muchos dioses. Pero en esta época, que es una época en el primer siglo, escrita en el primer siglo, en los primeros años del primer siglo, sucede algo bien importante. Abandonan los ídolos que tenían, que eran muchos, para empezar a servir a un solo Dios, a un Dios vivo. Es ahí donde empieza la diferencia en esta comunidad. Dejan muchos ídolos que tenían y se convierte entonces en una comunidad monárquica. Monárquica es cuando se adora solamente a uno y no a muchos. Y el evangelio de hoy tiene algo bien especial. Felipe les va a pasar algo que tenemos ahí. Se trata sobre la moneda. El evangelio enseña la realidad de la vida, y es que la realidad de la vida gira en torno al dinero. Muchas veces somos felices consiguiendo dinero, pues hoy Jesús habla a ese dinero. Vamos a ver qué piensa Jesús. La vida gira en torno al dinero, gira en torno a un contexto político y religioso del primer siglo. Y en la sociedad judía de Palestina, después de la destrucción del templo de Jerusalén, después de esa guerra que hubo en la destrucción de Jerusalén, después de la destrucción del templo de Jerusalén, algo que ocurrió en los primeros años bajo el dominio del Imperio Romano, el pueblo de Israel
vive las consecuencias de una monarquía de poder, pero ese poder oprime a las personas pobres. Oprime a las personas pobres. ¿Para qué? Para sostener una estructura de poder. En este ambiente hostil se vuelve popular la enseñanza de Jesús. ¿Y qué decía Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Evangelio de hoy nos permite ubicarnos en el contexto antiguo donde gobernaba ¿quién? Herodes. Herodes. En ese momento estaba gobernando Herodes, en la época de Herodes. Pero también el Evangelio habla de nuestra época actual, donde gobiernan nuevas personas, pero el esquema de opresión ha cambiado, o ustedes piensan que ha seguido lo mismo. El sistema de opresión de antes sigue igual ahora en nuestro tiempo, parece ser el mismo esquema de opresión. Por eso vemos tanta gente pobre y tanta gente rica. El Evangelio de hoy enseña que debemos diferenciar entre lo que es del Estado y lo que es de Dios. Esa moneda que acabaron de recibir ¿es de quién? ¿Del Estado o de Dios? Los personajes de la historia de hoy aprenden las enseñanzas de Jesús. Con Jesús, ¿quiénes estaban? Los discípulos, los herodianos, quienes seguían al rey Herodes. Herodianos quiere decir que seguían al rey Herodes y su ejército herodiano. Y los fariseos. ¿Quiénes estaban con Jesús en ese momento? Los discípulos, los herodianos y los fariseos. Los herodianos y los fariseos se oponían a las enseñanzas de Jesús. Los fariseos siempre cuestionan todo lo que dice Jesús para saber en qué momento se equivoca Jesús, pero la respuesta de Jesús es acertada. Jesús les permite aprender de Jesús. Esta vez los fariseos empiezan elogiando a Jesús. Miren lo que le dicen a Jesús. Empiezan a elogiarlo. Lo llaman maestro, lo llaman hombre íntegro que enseña la verdad, que conduce a Dios, que no se deja llevar por las apariencias. Los fariseos querían escuchar qué pensaba Jesús en cuanto al pago de impuestos. Y le preguntan a Jesús si era permitido el pago de impuestos. ¿Y saben por qué le hacen esa pregunta? Porque a la gente no le gusta pagar impuestos. Y si nos toca evadir impuestos, ahí estamos, felices y dichosos porque podemos evadir impuestos. Por eso le hacen esa pregunta a Jesús. A ver qué responde Jesús. Y le dicen a Jesús, ¿es permitido el pago de impuestos al César? ¿Y qué diría Jesús? Jesús les responde con una pregunta y les pide una moneda. Cada uno de ustedes también ya tiene una moneda. Y yo les pregunto, cuando vemos una moneda, ¿cuáles son las imágenes que encontramos? Por eso era que había que tener la moneda ahí. ¿Cuáles son las imágenes que encontramos? Cuando vemos una moneda, encontramos el valor de la moneda y encontramos por lo general una cara que es el sello. Por lo general en una moneda aparece el nombre del país y la cara de uno de los líderes donde circula dicha moneda. Así que la moneda sirve para pagar impuestos en el lugar donde circula esa moneda. Jesús es muy claro en su respuesta. Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si hay que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos, pero a Dios también se le da lo que es de Dios. Así que tenemos dos obligaciones. Una para el gobierno, tenemos que hacer muchas cosas para el gobierno, pero también tenemos que hacer muchas cosas para Dios. No porque Dios lo exija, sino es nuestra gratitud hacerlo.
¿Por qué? Porque Dios hace muchas cosas por cada una de las personas, pero no todas las personas ven esa gratitud hacia Dios. César era quien gobernaba en ese tiempo. Recuerden que la cara de los líderes en las monedas van cambiando de generación en generación, así que en nuestro tiempo no van a encontrar otra vez el rostro de César. Podemos encontrar el rostro de los presidentes que han pasado, que han circulado a lo largo de la historia. Jesús entiende que en cada lugar hay que pagar tributos o impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en común, digamos la carretera, muchos espacios públicos que necesitan sostenimiento, así que para eso también se pagan impuestos. Entonces encontramos aquí dos gobiernos, un gobierno humano manejado por ¿quién? Por líderes políticos, y un gobierno divino manejado por ¿quién? Por nuestro Rey que es Dios. Y a cada quien debemos darle lo que le pertenece. En el reino de Dios encontramos la imagen de ¿quién? En el reino de Dios encontramos la imagen de Dios. En el reino de Dios servimos a las personas más necesitadas. Miren esto. En el reino de Dios, ¿a quién servimos? A las personas más necesitadas. Y en cada persona necesitada está el rostro sufriente de Cristo. Y ahí es donde nos encontramos con Jesús en la cruz. Con ese rostro sufriente de Cristo en la cruz. Cuando sufrimos, nos encontramos con ese rostro sufriente de Cristo en la cruz. Recordemos que Cristo tampoco quedó ahí sufriendo, sino que quedó en la resurrección como obra de Dios, porque los seres humanos que hicieron lo crucificaron. ¿Por qué sufrimos? Por la opresión también que recibimos, por la falta de oportunidades, y todo eso es cuestión humana, no es cuestión divina. Como seres humanos debemos cumplir con las obligaciones que nos impone el gobierno, para que el gobierno funcione y para que el gobierno sirva al pueblo. Pero también como buenos ciudadanos y ciudadanas responsables, somos responsables de elegir a la persona adecuada. Cuando hay elecciones, somos responsables de elegir a personas adecuadas. ¿Y qué más? Vigilar también para que los impuestos se gasten de una manera justa. Recordemos que en la primera lectura del Antiguo Testamento se menciona el gobierno de Ciro, un hombre apoyado ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué hacía Ciro? Daba libertad a las personas cautivas, no porque él quisiera, sino porque Dios estaba ahí actuando con él, a las personas judías, a las personas que estaban pasando duros momentos de exilio. A este gobierno humano, Martín Lutero, que es otro teólogo que surge en el siglo XVI, le llamaría la mano izquierda al gobierno, digámoslo así, la mano izquierda de Dios, en la que Dios misteriosamente gobierna el mundo. Tenemos dos estados, la mano izquierda, pudiéramos decir así, y la mano derecha, que representaría el gobierno de Dios, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En esta mano izquierda, ¿quién es la cabeza? El ser humano, los líderes políticos. Pero en este lado, que está la mano derecha, quien gobierna es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la imagen misma de Dios, quien está siendo amenazado, arrestado, y la gente lo quiere ver en la muerte. Como personas de fe entendemos que todo es de Dios y que el gobierno también es de Dios y todo cuanto existe es de Dios. Como personas de fe también podemos actuar como la comunidad de los tesalonicenses. ¿Cómo? Apoyando nuestro ministerio con nuestros dones,
dando toda nuestra gratitud a Dios, nuestra oración y nuestra adoración y alabanza a Dios. Actuando de esta manera, estamos dando a Dios lo que es de Dios. Cuando oramos, cuando alabamos, cuando apoyamos nuestro ministerio, estamos dando a Dios lo que es de Dios. Y cuando vamos a pagar impuestos, estamos dando al César lo que es del César. Como personas de fe tenemos doble deber. Deberes para Dios y deberes para nuestra patria. Somos ciudadanos de nuestro país, pero como personas de fe también somos ciudadanos del reino de Dios. Cuando servimos a Dios en nuestros hermanos y hermanas, cuando vemos en cada persona el rostro vivo de Dios, estamos sirviendo a nuestra patria y a la creación de Dios. Servimos a Dios, pero también, ¿qué hacemos? Pagamos impuestos. En el reino de Dios podemos escuchar una voz profética que invita a cuestionar asuntos del Estado y la vida digna de los ciudadanos y ciudadanas. Esa voz profética nos llama a vivir en solidaridad. ¿Cómo en solidaridad y para qué? Para atender las necesidades de las personas más necesitadas. El Evangelio de hoy entonces gira en un contexto social donde el emperador era visto como un dios. ¿Recuerdan ustedes cuando leen historia? El emperador era visto por el pueblo como un dios y el emperador hablaba y todo el mundo tenía que obedecer. Pero a veces Dios nos habla y no nos movemos. Entonces, todos los honores y tributos eran para ese Rey Supremo. Ahora la comunidad despierta en una nueva conciencia de que el emperador no es Dios y nunca lo será. Nadie podrá ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene el amor que Dios tiene. Nadie puede trabajar con tanta justicia y con tanta equidad como Dios lo hace. Mientras nosotros muchas veces rechazamos a unas personas, Dios nos ama y nos integra. Dios es el Dios que responde a las necesidades humanas. Dios nos da dones y despierta nuestra capacidad. ¿Para qué Dios nos da dones? Para trabajar para el gobierno, pero también para trabajar en el reino de Dios. Dios despierta nuestros dones y nuestra capacidad para trabajar con las personas más necesitadas. Las buenas nuevas de hoy es que con Cristo vamos en el mismo caminar. Con Cristo, ¿qué pasa? Vamos en el mismo caminar, centrados en normas de convivencia humana que giran en torno ¿a qué? ¿A qué debe girar nuestra vida? En torno a la solidaridad y al amor. Oramos para que vivamos ese mismo sentir de Cristo a favor de las personas más necesitadas, que nuestro encuentro dominical sea un espacio para aprender a vivir en comunidad. Y cuando oramos somos conscientes que en Dios hay esperanza, porque Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestras fatigas, nuestro cansancio, nuestros problemas, nuestro sufrimiento. Dios sana nuestras heridas. ¿Qué haríamos nosotros con muchas enfermedades y sin Dios? Nos ahogamos con nuestras enfermedades. En cambio, con ese Dios decimos, tú eres mi consuelo, tú eres mi sanidad. Qué lindo es andar de la mano con Dios porque nos sentimos acompañados. Cuando nos sentimos en soledad, nuestro refugio es Dios. Y en estos días yo escuché una frase que me pareció muy importante, que la entendamos. La frase dice, la vida no es salvada. Miren, la vida no es salvada, la vida es sanada. Miren qué diferencia. La vida no es salvada, la vida es sanada. Cuando estás enfermo, ¿qué necesitas? Sanidad. Y cuando estás sano dices, ay, me salvé. Va a una cirugía, ay, Dios me dio sanidad, ay, me salvé. ¿Qué es primero, la sanidad
o la salvación? La sanidad. La sanidad. Cuando estamos sanos nos sentimos salvados y salvadas. Muchas personas predican todo el tiempo sobre la salvación. Incluso estas personas declaran su propia justicia juzgando de acuerdo a sus propios criterios y maneras de pensar y dicen, ¿quiénes se salvan y quiénes no? Sí. Y en eso mira toda la vida, y tú te salvas y tú no. ¿Y quién te dijo a ti que tú, que indicas así serás salvado? Usted sí, usted se salva, usted no, usted va para allí. Eso, se van a quemar por allá, se van a chambuscar. No. ¿Quién es la única persona que puede decir, te doy la sanidad? Dios. Y cuando Dios nos da la sanidad, hemos recibido salvación. Ay, me salvé de la muerte. Hubo un accidente, hubo un incendio, me salvé. O me salvé de la Y no te salvaste porque eras o no eras pecador. Te salvaste porque fue la obra de Dios y no tus obras. La obra de Dios. Es la obra de Dios. Pero Dios encarnado en Cristo ha venido al mundo a traer sanidad. Mientras este pastor oprime, Dios vino al mundo a traer liberación. Una liberación que salva, una liberación que sana, una liberación que consuela a las personas oprimidas. La gente sufre por diferentes motivos y cada persona tiene sus propias lágrimas. ¿Y cómo es que tú con tus lágrimas yo te voy a decir, te salvas o no te salvas? Ridículo, ¿cierto? Solo quien puede decir, Dios, te salvas o no te salvas. No importa tus pecados, yo te perdono, dice Dios. Yo te perdono porque la idea de Dios no es empujar a que todos se acaben, no. La idea de Dios es salvarnos de las malas influencias, darnos sanidad, y cuando Dios nos da sanidad, Dios nos salva. Y esas lágrimas son las que nos empujan a vivir en oración. Cuando lloramos, ¿qué podemos decir? Oh Dios mío, dame la sanidad, dame esa paz que tanto necesito. Y entonces es ahí cuando tenemos nuestro encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios no es porque seamos excelentes personas, sino porque es la obra de Dios actuando en cada persona. Y dando a Dios lo que es de Dios, en ese encuentro tenemos oración, tenemos adoración. ¿Y cómo? De acuerdo a nuestros dones. Una persona que no sabe hablar tendrá también su encuentro con Dios, porque Dios usa a todas las personas. Dios nos enseña a vivir en solidaridad, en generosidad, en paz, en servicio y en entrega, dando a Dios lo que es de Dios. Y en la moneda de oro, esa moneda que acaban de recibir, en la moneda de oro grabada, la imagen de nuestro presidente o del líder que está en ese momento ejerciendo. Esa moneda sirve para muchas cosas, para pagar impuestos, para vivir en paz, pero también para que crezca el reino de Dios. En la moneda de Dios está grabada la figura de cada persona, sellada y creada a imagen y semejanza de Dios. Miren, en la imagen que tú estás viendo en esa moneda, podemos ver la imagen de una persona sellada y creada a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque todos los rostros son creación de Dios. ¿Recuerdan el Génesis 1:26? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Vemos a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios, ¿a qué huele? A paz, huele a justicia, huele a solidaridad, huele a amor, huele a sanidad, huele a liberación.
esa liberación de la esclavitud de aquellas personas que nos oprimen. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho usted no sirve? Pero Dios nos dice, tú sí sirves, yo te amo. Dar a Dios es dar sentido a las pequeñas cosas de cada día. En este momento estamos viviendo una experiencia con Dios, un encuentro con Dios. A eso es que Dios quiere, que le demos valor a esas pequeñas cosas que suceden cada día en nuestra vida. Jesús es la imagen viva de Dios. Miren esto, Jesús es la imagen viva de Dios. Y a esa imagen de Dios es que nosotros intentamos parecernos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, y en ese Jesús, esa imagen de Jesús, a esa imagen es que nosotros debemos parecernos. Y como personas bautizadas, entonces, ya para terminar, como personas bautizadas, démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Nuestros dones y todo lo que tenemos. Adoremos el rostro vivo de Dios en el rostro de las personas más pobres y vulnerables de la tierra. Amén. Amén. Vamos a cantar. Te exaltaré. Te exaltaré es nuestra misión. Exaltar a Dios. Exaltar esa imagen de Dios, ese Dios vivo, nuestro Rey. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.